Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los Números en el capítulo 17, hermoso, maravilloso. Nosotros estábamos hablando de todo lo que significa esta segunda acción cuando se le confirma a Aarón como sacerdote. El capítulo 17 es la confirmación del liderazgo. Por una parte, nos habla un poco del liderazgo de Aarón como sumo sacerdote. Pero, por otra parte, también nos está hablando de liderazgo, ¿verdad? Y lo que implica este liderazgo. El hecho de ponerse siempre al servicio de ¿quién? Del pueblo. Porque Moisés y Aarón están preocupados de nuevo por el pueblo. En este capítulo 17, la parte del versículo 6, que va hasta el versículo 15, pueden volver a leer ustedes en el día de hoy, tengan su Biblia ahí por favor, nos vuelve a hablar de una rebelión, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón. Ellos están protestando y en este segundo momento se le presenta a Aarón como el que intercede. Y el que intercede viene, se pone al frente, ¿verdad? Viene con el incensario. ¿Qué es lo que demostraba esto? Demuestra que él es verdaderamente el elegido de Dios para ejercer la función sacerdotal. Porque ¿qué pasaba? Y justamente en la medida en que él hacía, dice, Aarón tomó el incensario, como se lo había mandado Moisés, y fue corriendo. Su amor por el pueblo, corriendo. Su misericordia por el pueblo, corriendo. También corriendo en el sentido de que respeta y obedece a Moisés, siendo sumo sacerdote. Siendo sumo sacerdote, obedece a Moisés. Se pone en medio de la asamblea, donde ya había comenzado la plaga. Puso el incienso y practicó el rito de expiación en favor del pueblo. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos y cesó la plaga. Cesó la plaga. Aquí está, se confirma. Dejinarae, mira, a través de tu intermediación. La intercesión entonces de Aarón es lo que hace cesar la plaga. Él obedece a Moisés, él se pone enfrente, hace ese rito de expiación. El amor también para que Dios no extermine a ese pueblo, entonces se pone en medio. Después otra cosa también dice, él se quedó, dice, de pie. Se quedó de pie entre los muertos y los vivos. Este es otro elemento importante. Quedarse de pie entre los muertos y los vivos.
quiere decir que endo yeguaruimba evereni ababebe, ¿verdad? A pesar de que sufre, mirad, aquí ya tenemos a los muertos. Aquí, o sea, es como ese sufrimiento. Es como decir, yo no me corro de esta situación de peste, de esta situación de dolor que yo estoy sufriendo, Aarón, ¿verdad? Líder, sumo sacerdote. Y yo sufro también porque el pueblo está sufriendo. Es mi pueblo el que está muriendo. Lastimosamente es por su rebeldía. Esto es lo que nosotros le podemos llamar o sea, do yeguarui, do quejeyendo, diparay de esta situación problemática en que se encuentra el pueblo que se había rebelado, pero que ¿verdad? Entonces sufre y se pone y se queda aquí parado. Él también podía sufrir, digamos así, esa peste, pero sin embargo no, se pone ahí. Bueno, esto también nos hace un poco pensar, me hace nomás reflexionar, ¿verdad? Que últimamente con eso del coronavirus, que ha sucedido con tanta fuerza, sobre todo en los países, por ejemplo en Italia, decían que más de 90 sacerdotes fallecieron por el coronavirus. O sea, de pie, ojo al hospital, ojo la ógave o lo que sea, a rezar, a acompañar a esos enfermos. Incluso ese sacerdote que en otra oportunidad les había comentado, ¿verdad? Pero yo leí nomás, seguramente que ustedes leyeron todos también, ¿verdad? Que él también estaba con el coronavirus, estaba en el hospital y cuando vio entrar a un muchacho de 25 años, que lo traían también ahí pobrecito, entre la vida y la muerte, él tenía el respirador y no había más, porque saben que en Italia fue terrible, ¿verdad? Entonces dice que él se saca absolutamente y le dice, denle a él porque él tiene más posibilidad de vida. 25 años. Ella se tu llama, a 78, algo así, ¿verdad? Entonces dice, ella a cumplir, pamala a cumplir, ¿no? Imagínense, ese sacerdote verdaderamente es un poco así como Aarón, digamos, ¿verdad? O sea, cómo nosotros en nuestra vida actualmente podemos traer como realidad a nuestra propia existencia. Cómo nosotros amamos. Vaya ya dije, apeñan de pueblo, apeñan de género, apeñan de shahina, lando guatapona y petapepona, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ese es el verdadero castigo. El castigo no es que Dios te va a enviar así. Estos son géneros literarios para darnos a entender cuál es la consecuencia de nuestro pecado. ¿Cuál es la consecuencia de ponernos contra Dios? Porque ponerse contra Dios es ponerse contra la misma comunidad. Y cuando nosotros pateamos contra la comunidad, es como decir, estoy pateando mi propia olla. De core, puedo de ollares y la gente. Amba, ahí se la puedo de ollares. Are, apendere carúa y nareños en va, ahí bajabe, de carú y baebe, de uy baebe, are manota vale ahí. Entonces, quiere decir que nosotros estamos pateando contra nuestra propia comunidad. Estamos pateando contra nuestra propia olla. Estamos destruyendo nuestra propia comunidad. Destruimos nuestras familias, destruimos nuestro matrimonio, destruimos a nuestros hijos. Y claro que después entonces destruimos también a nuestra propia sociedad, a nuestro propio grupo. ¿Por qué? Y porque aquí ya no hay entendimiento, aquí ya no podemos reunirnos, aquí ya no podemos hablar, aquí ya no nos entendemos. Hay situaciones, ¿verdad?, tan difíciles. Y ante esta situación, va, ya Aarón. Primero lo dispara ya ¿verdad? Corriendo se va. Y él se presenta ahí, se presenta corriendo, toma, se pone en medio de la asamblea, toma el incensario y ofrece, practica, dice, el rito de expiación, de intercesión. Le pide a Dios, oye, ese ¿verdad? Bueno, entonces esto, queridos amigos, es esencial y fundamental para nuestra vida. Este es el segundo elemento. Y esta es también, dice, una acción litúrgica. Aquí cuando entramos en la acción litúrgica para explicar lo que sucedía también en el templo. Es lo que nosotros le estamos llamando aquí en un sentido mucho más profundo, en un sentido bíblico, ¿verdad? Que es esa intercesión, esa intermediación que siempre la Biblia nos presenta, ¿verdad? Tanto a Moisés como a Aarón, que interceden ante el Señor. Una acción litúrgica expiatoria. Esa es la expiación. Y entonces la eficacia no es por sí misma, sino por Dios. Pues la incensación llevada a cabo por Coré y su grupo no fue aceptada por Yahvé. Este es otro elemento que vamos a reflexionar enseguida. Volvemos enseguida con más
ñande Yarañe'ẽ Antiguo Testamento. Hubo regiones de Italia donde desde el 23 de febrero se suspendieron las celebraciones religiosas, por lo que pasaron casi 3 meses sin poder participar en misa. En Roma la emoción se hizo notar. Es una grande alegría que nos ha hecho cuando nos han dicho que podíamos ir a la iglesia y recibir el sacramento. Como creyente practicante estoy muy feliz de poder volver a la iglesia y participar en misa. Ya se puede ir a misa, pero las orientaciones sanitarias son tantas que pueden resultar invasivas para algunos. Ayer cuando volví y vi en los bancos esa división, me ha afectado, me ha dolido. Los voluntarios de la parroquia deben asegurar que no haya demasiada gente en la iglesia. En la entrada debe haber desinfectante para las manos y si el edificio lo permite, se debe salir por una puerta diferente. En los bancos, los párrocos han puesto señales para evitar que se utilicen todos y se respete la distancia de seguridad. Ya no hay agua bendita ni se da la paz. Se recomienda que el sacerdote dé la comunión con mascarilla y guantes. Y la iglesia debe limpiarse en profundidad el mayor número de veces que sea posible. El ejército está ayudando en algunas parroquias de Roma, pero para evitar que la limpieza dañe obras de arte, otras parroquias contratan empresas de limpieza especializadas. Estamos intentando ir al encuentro de lo que necesitan los fieles que quieren volver a misa. No estamos en un momento seguro, puesto que todavía no tenemos claro cómo evoluciona el virus ahora en la estación nueva que llega. El Vaticano cumplió también con los deberes y antes de su reapertura sanificó la basílica y en la plaza estableció avisos para evitar que se incumplan las normas de distanciamiento social. El tráfico aéreo es prácticamente inexistente, por lo que no hay turistas y Roma se queda para los romanos. Por el momento solo ellos podrán visitar o rezar en la basílica, puesto que hasta junio en Italia la gente no se podrá desplazar de unas regiones a otras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe'ẽ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Que siga al Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La
la Madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. A tu lado siempre iremos. Todo por amor, entrega total, en tu corazón nos reunirás. Siempre iremos. A tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. Seguimos, queridos amigos, reflexionando en el Antiguo Testamento. Nos encontramos en este capítulo que a mí me encanta, ¿verdad? El capítulo 17, del 6 al 15, esta segunda partecita de la intercesión, en esta segunda parte, ¿verdad?, que Aarón hace, tiene otro significado también, ¿verdad? Por una parte es una acción litúrgica. La acción litúrgica que sucedía en el templo, ¿verdad? Y claro, como en el templo estamos en el año 500, están volviendo del exilio, ellos tienen que volver a recomenzar la cuestión del templo, la acción litúrgica en el templo. Hagamos un pequeño paréntesis y entendamos por qué esta acción litúrgica y por qué es tan importante escribir esto y demostrarlo esto. Primero, porque antes del exilio, antes del 586, estaba el templo, estaba en pie, ¿verdad? Viene Nabucodonosor, 586, destruye el templo. Les lleva exiliados a Babilonia, a un grupo grande, más o menos según los cálculos serían unas 3.000 personas, ¿verdad?, que van al exilio. Van prácticamente como esclavos, digamos, a pesar de que Babilonia tenía también un estilo propio de la esclavitud. No es tanto así como nosotros podemos escuchar y entender la esclavitud, no sé, de Egipto, por ejemplo, ¿verdad? O la esclavitud que hacían directamente los asirios. Ni así que esclavo puro y te, ¿verdad? Los esposaban también las grillas, ¿verdad? En los pies, etc. O sea, y ahí trabajo forzado, y, o sea, ahí sí que se sufría mucho, ¿verdad? Eran esclavos bastante duros. Bueno, Babilonia, sin embargo, no era tanto de esta manera. Babilonia era una esclavitud de un cierto control, pero pero en una forma mucho más buscando la creatividad y haciéndoles trabajar y que produzcan algo, o producieran. Pero no
que yo me tenga que preocupar y estar aquí detrás de ellos, no, dejándoles de cierta manera una cierta apertura, pero bajo un control y sobre todo bajo una producción, donde que sean a nivel de gobierno. Por otra parte, Ciro, cuando llega, los persas tienen otra visión absolutamente. No, aquí no quiero gente extraña, ¿verdad? Que también podría ser un peligro, ¿verdad? Para mi comunidad, para mi gobierno, etcétera, etcétera. No quiero subversivos, etcétera, sino que está pejopayo. Van a volver ustedes allá, pero atención, ustedes van a seguir siendo, entre comillas, vamos a decir, no, van a ser esclavos, porque ustedes cada año lo único que tienen que hacer es aquí darme oro y plata. Nosotros vamos a ir y vamos a recoger oro y plata. Bueno, y esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces, por eso es que ellos vuelven. Pero, anteriormente, antes de este exilio, estaba el templo. Y como templo funcionaba como un templo. ¿Y qué se hacía en el templo? En el templo principalmente se ofrecían los sacrificios. Se ofrecían los animales, los cereales a Dios, ¿verdad? Incienso, holocausto. Hemos leído bastante y hemos reflexionado bastante desde el libro de Levítico. Bueno, pero aquí, ahora cuando ellos van a Babilonia, ahí ellos no pueden construir ningún templo. No tienen el templo, no tienen dónde ofrecer sacrificios, no tienen dónde ofrecer sus holocaustos. Y es aquí entonces, en Babilonia, cuando ellos están en el exilio, es donde van a hacer la sinagoga. La sinagoga nace en Babilonia. ¿Pero qué es la sinagoga? Sinagogues quiere decir reunión, así como nosotros decimos iglesia, ateguazú. Entonces, ñande atepaitego ave, hañañe pero entonces ñañemboe. Pero ¿qué clase de oración ellos van a hacer? No es una fórmula tampoco que van a repetir y venimos y rezamos aquí un rosario, lo que sea. No. En ese momento ellos comienzan a reunirse para rezar la Torá, es decir, para leer la Torá, es decir, para leer todos aquellos pequeños documentos religiosos. La Biblia todavía no estaba formada, atención, la Biblia todavía no está así como nosotros tenemos. Ellos tienen pequeños fragmentos, ellos tienen sus papiros, tienen los elementos, los pergaminos, etcétera, etcétera, que utilizan y ahí tienen escrito, pero fragmentos, es decir, reflexiones religiosas, un poco su propia historia, algunas cosas interesantes de cada una de las tribus. Entonces está todo un sarambicué, digamos, no hay una organización aún en unos libros religiosos propiamente dichos. Es justamente aquí donde ellos comienzan a reflexionar en este ateguazú, en esta sinagogues, en esta sinagoga. Comienzan a reflexionar qué es lo que nos ha pasado, por qué nosotros estamos en esta situación. Y esto también bajo la influencia de esta nueva cultura con la que ellos están conviviendo, que son los babilonios. Y recordemos que Babilonia en ese momento era el number one, era los Estados Unidos de hoy, ¿verdad? Y entonces era el poder máximo, era el imperio. Y entonces Babilonia, con toda esa riqueza, lo que está haciendo es influenciando en el pensamiento, no solamente económico, político, social, en este pueblo de Israel, sino que también en el aspecto religioso. Porque la formación es siempre, como nosotros decimos, es integral. Entonces ellos comienzan a dar pasos muy concretos aquí, comienzan a pensar sobre su religión y comienzan a pensar existencialmente, leyendo, entendiendo, viendo, teniendo contacto con las otras religiones. Ellos también se preguntan religiosamente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros estamos aquí en el exilio? ¿Quiénes somos nosotros como pueblo? ¿Por qué nosotros hemos sufrido esta catástrofe y estamos ahora en este exilio? Etcétera, etcétera. Y desde ahí ellos comienzan a mirar toda su historia del aspecto religioso. Y más aún después, como yo les decía anteriormente, cuando ellos vuelven a Jerusalén, cuando vuelven de nuevo a su tierra, porque Ciro tendrá otra política, decíamos, que les deja libres y les dice, vuelvan a su tierra, yo no los quiero aquí, solamente que me paguen impuestos y yo los voy a controlar. A cumpleaños, anda a cumplir, pongo esa pareceta. Entonces, claro, esa es la condición y entonces los hace volver.
ellos todo eso lo vuelven a leer como, incluso le llaman a Ciro como el Mesías, como Dios mismo que está actuando a través de él, como que Dios mismo entonces les está devolviendo esa libertad. ¿Se dan cuenta? Es una reflexión teológica profunda, entonces tenemos que entender y tenemos que ser serios al estudiar la Biblia, y no decir cualquier ¿verdad? Entonces llevo los apucay la Biblia no. Entonces, si entendemos este contexto histórico, ahora nosotros podemos entender cuando decíamos que esto que encontramos en este capítulo 17 de la acción que está realizando Aarón es una reacción litúrgica, es una reacción litúrgica directamente. Y eso es lo que nosotros aquí encontramos con esta acción que está haciendo. Esto de ir incensar, ¿verdad? El incienso que utiliza como momento expiatorio para con el pueblo. Porque eso es lo que se estaba realizando en este momento cuando el autor sagrado nos está transmitiendo esta acción y poniendo en la boca de Moisés o en la boca de Aarón. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano.
sorprendes tantas veces. Que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, reflexionando de esta manera, esa acción litúrgica, decíamos, de lo que está realizando Aarón, justamente presentándose el aspecto litúrgico por una parte, pero tampoco el aspecto litúrgico simplemente, sino que también con esto tenemos que decir que la eficacia de esta acción litúrgica, y qué lindo que es esto, y atención, porque esto nos dice también a nosotros para nuestra realidad hoy. La eficacia de esta acción litúrgica, el hecho de incensar, ¿verdad? Inciensar a la gente, al pueblo, no es como una cuestión mágica, no es una cuestión mágica. Atención, ¿por qué? Porque justamente ahora Dios actúa por medio de esta acción litúrgica que realiza ¿quién? Realiza Aarón, el sumo sacerdote, él. Y Dios dice que en ese momento en que él estaba incensando, ¿verdad? Puso el incienso, lo practicó el rito de la expiación a favor del pueblo. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos y cesó la plaga. Cesó la plaga. Entonces, aquí no es una cuestión de acción mágica, sino que aquí es una cuestión de cómo y quién está realizando esta acción litúrgica.
Esto sí que es mucho, mucho más. Entonces, eso que dicen que siempre no está en la Biblia o dónde está en la Biblia. Esas personas que verdaderamente no leen esto o no quieren entenderlo, ¿verdad? Entonces, aquí es, ¿quién es el que está al frente de esta comunidad? ¿Y quién es el que verdaderamente entonces tiene que asumir este aspecto religioso y llevar adelante como líder de la comunidad? El que fue llamado y el que fue nombrado por Dios. Los otros que se autodenominan como pastores. Estos serían los falsos pastores, ¿verdad? Entonces se autodenominan, ¿acuerdan? O crear las iglesias, ¿acuerdan? Porque no gusta yo amor, sino por otros intereses, como ya sabemos. Y esto por todo lo que uno ve y por todo lo que uno sabe y uno escucha, ¿verdad? Es pro bolsillo muchas veces, ¿verdad? Y entonces, esto tenemos que estar muy atentos, porque desde aquí en una reflexión de lo que se nos está diciendo, ¿dónde viene esta acción? ¿Por qué están escribiendo esto? Y justamente porque hay una usurpación, ¿verdad? Se quiere usurpar. Y entonces eso va en contra de la misma comunidad. Ellos están preocupados por la misma comunidad. Lo único que están haciendo es dividir. Y lo único que están haciendo también es aprovecharse de la misma comunidad. El buen pastor, dice, es aquel que va detrás de su rebaño y que busca a su rebaño y que quiere ayudar a su rebaño. Entonces no lo deja estar, esa oveja perdida, como dice Lucas capítulo 15, ¿verdad? Entonces que va en busca, la venda, la recupera. O esa dracma perdida que busca, que barre, que hace de todo, ¿verdad? Y después hace una gran fiesta cuando vuelve a encontrar a esa oveja perdida. Entonces por aquí nosotros tenemos que apuntar y tenemos que ser muy conscientes si hacemos una buena reflexión y si hacemos una buena exégesis, o sea, un estudio bíblico, que vale la pena, ¿verdad? Y entonces, por eso se nos presenta aquí en este segundo momento, en este segundo lugar, la intercesión de Aarón es para demostrar que la función sacerdotal es la que pertenece al sumo sacerdote, es decir, a Aarón. Y tiene eficacia lo que él hace. Y por otra parte decimos, es Dios entonces el que está actuando. Porque ¿qué pasó? La incensación llevada a cabo por Coré y su grupo no fue aceptada por Yahvé y llevó como consecuencia la muerte. Vamos a hablar entonces de esto como consecuencia, la muerte. No estamos queriendo decir, aquí en la Biblia ciertamente te muestra, ¿verdad? Como consecuencia a la muerte, ¿verdad? Con las palabras de Moisés, etcétera, etcétera. Dice, si no soy yo, dice, el que tiene esta vocación recibida por Dios, yo soy el líder, el que está al frente, Dios me ha puesto. Si no soy yo, entonces, bueno, que ellos mueran de una muerte normal, dice. Pero, dice, si verdaderamente Dios me ha puesto aquí como líder y llevar en esta organización de la comunidad, de la sociedad, de la iglesia, al grupo, y que apuntemos hacia los objetivos que Dios quiere, porque al final de cuentas esta es también mi función, ¿verdad? Como líder. No es que porque soy líder, la buena, ¿verdad? Como muchas veces también nosotros entendemos, pega la presidente, pega la no sé qué cosa de tal grupo, que esto, que aquello, pega la coordinador, a la ella, oye, porque se la ha mandado. No. Estamos respondiendo a una comunidad, Estos que querían usurpar el poder era justamente para responder a sus propios intereses. Esto es así claro y evidente, ¿verdad? Y entonces dice que llevó como consecuencia la muerte. A la muerte llevó como consecuencia. Pero yo les estaba diciendo, ¿qué clase de muerte nosotros tenemos que interpretar hoy en día y cómo tenemos que entender? Y esta muerte nosotros la vamos a entender aquí directamente como consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué es lo que sucede después en nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros nos encontramos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los antivalores que justamente nos traen estas divisiones? Esa es la muerte, esa es la verdadera muerte. No queremos hablar de una muerte física así directamente, sino que de una muerte que en este caso nos está mostrando que es consecuencia de nuestras acciones, del querer ponernos y usurpar el liderazgo, el poder, autonominarnos, denominarnos nosotros como si fuésemos, ¿verdad? Entonces, los llamados y no sé,
los que saben todo, incluso dejan toda una tradición, dejan de lado toda una historia, todo un camino, ¿verdad? Pero de miles de años, no es una cosa improvisada. Ayer yugo anga, ayer eco la verdad, ayer cuabaite, ayer soña, ayer anduve de ya ese pues sabe ese. Y todo lo demás, ¿y qué hacemos? Y omeando vale, eso fue una cosa errada. Años y años de un camino, ¿verdad? De un camino hecho por toda una comunidad, porque esta es la comunidad la que va haciendo. No es como les estaba diciendo un cuatijaño que viene. Están los líderes, ¿verdad? Pero los líderes que entran dentro de la comunidad y poco a poco entonces es la comunidad la que va asumiendo y es la comunidad la que va llevando. En este sentido, fíjense que es muy interesante porque cuando el Evangelio nos habla de este aspecto de las divisiones, porque nosotros tampoco tenemos que ser ilusos y no tenemos que cerrar los ojos y decir, bueno, la comunidad siempre anda al 100% y la comunidad todo tranquilo. No, siempre existen problemas. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender que esto que Dios nos pide es algo bueno? Solamente cuando nos presenta y nos dice, fíjense por los frutos, los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Cuando el árbol llama a la unidad, cuando el árbol llama al amor, cuando el árbol llama a la libertad, entonces esos son los frutos que el Señor quiere de nosotros. Volvemos enseguida con más en el Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase,
en el valle del dolor. En la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Porque conmigo estás, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta acción litúrgica expiatoria que tiene la eficacia no por sí misma, decíamos, sino que justamente por Dios. Lo de Aarón tiene eficacia porque Dios entonces le está confirmando y dice, mira, es Aarón el verdadero representante, es Aarón el verdadero líder. No fue aceptada por Yahvé, sin embargo, todo aquello que ofreció Coré y su grupo. Al contrario, como consecuencia llevó a la división, llevó a la muerte. Muy bien, ese era el segundo elemento que encontramos en el capítulo 3. Miremos un poco en el capítulo 17. Miremos el tercer elemento que aparece en este capítulo 17. La legendaria historia que aparece aquí del florecimiento de la vara de Aarón, que representa a la tribu de Leví entre las demás tribus. Revela entonces la supremacía de Aarón y de los levitas avalada por los signos de Dios. Esto lo vamos a ver entonces en el capítulo 16 al 28. Esto lo vamos a estudiar con mayor detención en nuestros próximos programas, pero es importante que ya le hagamos una primera lectura y entendamos. Y dice, el Señor dijo a Moisés, manda a los israelitas que todos los jefes de familia patriarcales te entreguen cada uno una vara. Ellos deberán ser 12 en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su propia vara. En su propia vara, entonces, el nombre de cada uno tiene que estar. Y en la de Leví escribirás el nombre de Aarón, porque tendrá que haber una sola vara por cada jefe de familia. Luego los pondrás en la carpa del encuentro, delante del arca del testimonio, donde yo me encuentro con ustedes. Esto es también interesante, en la vara, ¿verdad?, de la tribu, por cada tribu, dijo, o sea, tenían que poner Leví ahí. Sin embargo, con esto bueno se está queriendo enseñar lo que nosotros decimos aquí, que es el cómo demostrar y cómo confirmar esta elección que Dios tuvo sobre la persona de Aarón como sumo sacerdote. Incluso por eso, en vez de poner Leví, en la tribu de Leví, le pone directamente, por la tribu de Leví van a poner luego el nombre de Aarón. Entonces, boicotaina. Entonces, y pongan esta vara ahí. La vara del nombre que yo elija, florecerá. Esta es una forma ya directamente, ¿verdad? Como el autor sagrado está narrando para darnos a entender la confirmación y decir que el liderazgo es esencial y fundamental en toda comunidad. No podemos ser cabeza dura. Si más claro que esto, agua, como decimos. Esto es lo elemental y fundamental. No sé por qué uno tiene que andar protestando contra la cuestión del liderazgo, ¿verdad? Y ponerse en contra, ¿verdad? Podrán existir problemas, como decimos siempre, en cualquier liderazgo.
porque es una comunidad la que va descubriendo, pero no podemos patear contra nuestra olla donde destruimos al final de cuentas. No destruimos simplemente el liderazgo. Destruir el liderazgo, lo que el autor sagrado nos está queriendo decir es que destruimos a la comunidad. Cuando usurpamos el poder y cuando nosotros creamos nuestras pequeñas iglesias, peamoa, secta, peamoa, lo que estamos destruyendo entonces es la misma comunidad. Incluso, como ya sabemos, al final de cuentas mucho ni nos interesa la comunidad, porque nos está interesando lavado de dinero y otras cosas más con estas cuestiones. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Y estas cosas son las que se tendrían que, si somos bien honestos, tendríamos que buscar un poco y mirar. Estas cosas son las que hay que verdaderamente mirar en serio, ¿verdad? Porque si no, no solo destruimos la comunidad eclesial, ¿verdad? Porque la comunidad eclesial es solamente un aspecto de toda una comunidad y de toda una sociedad. Atención que en estos elementos también nosotros estamos destruyendo nuestra propia sociedad, es decir, la propia humanidad. Nos estamos destruyendo. En este sentido yo les decía patear la propia olla. No contra tu pequeño grupo de iglesia, ¿verdad? No, porque este es un aspecto. La iglesia como tal no mira simplemente en el aspecto religioso, porque el aspecto religioso quiere decir justamente unirse a lo existencial de nuestra propia vida y desde eso que es existencial de nuestra propia vida, nosotros entonces nos abrimos a todas las otras dimensiones de la propia vida. Y es ahí donde utiliza el aspecto político, entra el aspecto económico, entra el aspecto de la familia, entra el aspecto, en fin, educacional, todo, en todo. El religarse quiere decir entrar en vos mismo, pero vos sos una persona social, una persona política, una persona que necesita de la educación, una persona que necesita de lo económico, etc. Esa es la formación integral y necesita el aspecto religioso, porque tendemos siempre a lo trascendente, tendemos siempre a Dios. Ese es el espíritu del hombre, eso es esencial en el hombre. Entonces no podemos quedarnos y decir los religiosos aparte porque los religiosos no. Aquí lo religioso, al contrario, es lo que de una reflexión filosófica profunda, y a eso nosotros le llamamos, cuando hablamos del aspecto religioso, le llamamos teológico, ¿verdad? Porque pasa y va mucho más allá de la propia razón incluso. Y ahí entramos en el aspecto teológico. Cuando es simplemente con la propia razón le llamamos filosófico, amigo de la sabiduría, de la razón. Pero tanto el aspecto existencial necesita del aspecto filosófico, que luego da un salto cualitativo al aspecto teológico, porque hay ciertos misterios en la propia vida que nunca vamos a poder responder ni tener una certeza, pero así absoluta, ¿verdad? De lo que es el aspecto, por ejemplo, de la vida, de la muerte, elementos profundísimos, ¿verdad? Que van mucho más allá simplemente del aspecto filosófico de la razón. Y bueno, aquí entonces es eso lo que te está insistiendo cuando te habla del liderazgo. Entonces, esta leyenda legendaria de la vara de Aarón, que representa la tribu de Leví entre los demás, entonces revela la supremacía de Aarón. Por eso le hizo poner luego su propio nombre. Y también de los levitas, que está avalada por los signos de Dios mismo. Es Dios mismo el que está avalando, Dios mismo el que dice, sí, esto es lo que nosotros, comunidad, lo que Dios quiere. Es Aarón el que está al frente, es la tribu de Leví la que está al frente. Yo le he dado todo el poder, todo el mando entonces a esta tribu para ser líder de esta comunidad. Por el día de hoy concluimos aquí, queridos amigos. Seguiremos reflexionando más sobre este elemento que es fundamental y esencial de este capítulo 17. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver con más ñan de Yarañe y que Dios les bendiga a todos. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.